Para empezar, la historia comienza en torno a la visión de un proyecto bastante grande y ambicioso, que daría resultados muy provechosos en un ámbito militar. Este proyecto es conocido como el Proyecto Nexus, diseñado para la experimentación y desarrollo de clones a base de un ADN monótonamente masivo, con el fin de crear soldados en masa. Aquel gran proyecto fue fundado por el personaje conocido como el Dr. Jebus Christopher, personaje el cual se toma como principal en esta parte de la historia. Conforme van avanzando las investigaciones, el proyecto requería de más personal, tanto de ayudantes de laboratorio como personal de seguridad. Con el tiempo las fuerzas militares del Proyecto Nexus crecen considerablemente, aún así, debido a la gran cantidad de bajas que sufría el proyecto, se toma una nueva investigación dentro de este, el cual implicaría resucitar unidades caídas en combate. Por un tiempo, se experimenta y se trabaja arduamente, con el fin de garantizar su uso como parte del proyecto. Las cosas iban bien. Hasta el incidente del brote. Al parecer el Dr. Christopher se sentía sobreexplotado por su equipo de trabajo y todo el proyecto en general, por lo que desata a conciencia una epidemia con los experimentos fallidos para desmantelar el proyecto de una vez por todas. La cuestión es que el protagonista subestima el grado de peligrosidad de los experimentos, generando una alerta de extremo peligro en el establecimiento donde se había originado. El personal de seguridad denominado ahora como los agentes 1-33-7 o Shades Smiths, culpan al Dr. Christopher de los fallos de clones, poniéndose el objetivo de eliminarlo para llevar a cabo el proyecto por ellos mismos. Aún así, todavía existe el problema de la epidemia con la cual se debe combatir. Para que el Dr. Jebus Christopher enfrente y elimine el proyecto, no bastará con el brote de unidades defectuosas, sino que también se dispone a enfrentar al controlador del Proyecto Nexus, jefe supremo y director de los experimentos que se ejecutan en la planta de investigaciones principal, con establecimientos diferentes en cada piso. Para poder tener acceso a la planta, el protagonista tendrá que recurrir a un viejo amigo. El personaje que se muestra a continuación, conocido como el Dr. Ofnar, fue un reconocido y excéntrico científico del Proyecto Nexus, que manejaba cargos superiores incluso que el mismísimo protagonista. Por ello, él conocía los códigos de acceso a la planta. El Dr. Christopher intenta convencer a Ofnar para ayudarlo, pero este se lo piensa dos veces antes de tomar una decisión, hasta que repentinamente entran soldados armados al cuarto donde se encontraban, presionando a Ofnar para que tome la decisión satisfactoria hacia el protagonista. De este modo, se origina un enfrentamiento en el cual Ofnar y Christopher luchan contra sus colegas rebelados, mientras Ofnar desbloquea los accesos restringidos que conducían a la planta. Ofnar se limita a acompañar a Christopher hasta la entrada principal, desbloqueándola y permitiendo el acceso total al protagonista hacia la planta de investigaciones. Tan pronto incursiona el interior del primer establecimiento, se da cuenta que el lugar está bastante silencioso y limpio de unidades, junto con cápsulas de experimentos bruscamente abiertas y llenas de sangre. Es en esta parte donde la historia nos presenta por primera vez a las abominaciones, unidades igualmente fallidas y hostiles, pero con un grado de peligrosidad el doble de alto que los zombies, y una mayor agresividad. Experimentos sospechosamente mutados para ser más peligrosos, posiblemente a propósito. Estos enemigos aparecen a lo largo de la deserta del Dr. Christopher, nombre que refiere a la incursión y trabas que ponen a prueba al protagonista. A pesar de la gran dificultad que representaba cada abominación en combate, Christopher continúa su deserta, enfrentándose también a otras unidades nuevas denominadas como los guardias antimotines, unidades de seguridad con un mayor rango y capacidad de ataque más elevada que el personal de seguridad corriente, derrotando a cada una de ellas y saliendo airoso del primer nivel de la planta. Mientras el Dr. Christopher continúa su deserta desde el Nexus, se continúan las investigaciones en los niveles superiores de la planta, con el fin de mejorar o corregir los fallos de clones en beneficio propio, es decir, se deseaba optimizar estas unidades fallidas a propósito con el fin de sabotear a Christopher. De esta forma, se logra un significativo avance en las investigaciones, ya que se logra que las unidades defectuosas no ataquen a los miembros activos del proyecto, más que tan solo al Dr. Christopher, pero estas no se muestran sino hasta el último nivel de la planta.
la historia nos muestra por primera vez a Phobos, personaje que tenía el control total de los experimentos, y también, gran capacidad de lucha, decidiéndose a detener a Christopher por él mismo, se le enfrenta llevando todas las de ganar, pero baja la guardia y escapa asustado por recibir daño por parte de una explosión de máscara de un paciente sonámbulo, no sin antes amenazarlo con enfrentarlo nuevamente. De esta forma, Phobos, asustado por la forma en que Christopher se vuelve más fuerte en lo que transcurre su desierta, ordena el máximo resguardo en la última planta, pero lo que no sabe Phobos, es que el Dr. Christopher obtiene por primera vez la aureola de poder, objeto por el cual es posible controlar la improbabilidad, ya que dicho objeto estaba conectado a un estabilizador de improbabilidad portátil, otorgando al protagonista mucha más fuerza y poderes especiales, como generar cargas de improbabilidad que infringían gran daño y a veces desintegrar cuerpos de enemigos. Con esta gran fuerza, se lleva a cabo el último enfrentamiento en la última planta contra Phobos, que se encontraba armado con una metralleta PMT, y la espada binaria, nombre que refiere el arma por tener un código en lenguaje binario inscrito en la hoja, que representa un evangelio importante en la Biblia cristiana, por lo que daría una representación de gran poder. Aún así, los nuevos poderes de Christopher eran mucho más altos a los de Phobos, haciendo que la derrota de Phobos sea inminente, dando que de esta forma Christopher se apodere de la espada binaria y haga alusión al mismísimo Dios, de modo que ya no sería conocido como el Dr. Christopher, sino ahora Jebus, personaje que aparece posteriormente en la secuela de Madness Combat. $15 años después de los acontecimientos del proyecto Nexus, el programa de gestión y desarrollo de clones continúa activo y se toma como misión acabar con el proyecto nuevamente por parte de los personajes conocidos como Hank, Sanford y Deimos como protagonistas en esta secuela. A pesar de los desastrosos fallos que tuvo el proyecto Nexus en sus inicios, las investigaciones logran los objetivos deseados, de misma forma que no se han tenido registros de zombies o abominación activo en más de 10 años. El personal militar logra capturar a Sanford y Deimos en un establecimiento que tenía la función de resguardar prisioneros, así es como Hank, el protagonista más importante, se hace de la misión de rescatar y liberar a sus compañeros, infiltrándose en dicho establecimiento y desenvolviendo una masacre junto con Sanford y Deimos una vez estos liberados. El primer paso para acabar con el proyecto Nexus según el plan establecido era cortar el suministro de armas militares y comunicaciones en respectivos establecimientos. De este modo, los protagonistas llevan a cabo un enfrentamiento mientras destruyen los almacenes de armas, y posteriormente los terminales de comunicaciones, de tal modo que se corte la matriz de comunicación del proyecto Nexus. Con las comunicaciones interrumpidas, continuaba la limpieza de unidades enemigas y aniquilación de mano de obra del proyecto, decimando a las unidades refugiadas debido al corte intercomunicativo ejecutado anticipadamente. Debido a las comunicaciones interrumpidas, el proyecto se ve en la necesidad de crear una interfaz con el fin de restaurar la intercomunicación en el sistema, el cual se resguarda en un establecimiento con la mera función de proteger dicha torre, posiblemente el establecimiento más importante que tenía el proyecto. Ya se habían enviado ingenieros ATP para el desarrollo de la torre y su interfaz, pero dicho establecimiento es interceptado por Hank, Sanford y Deimos, ocasionando un enfrentamiento en el cual los protagonistas enfrentan por primera vez a los ingenieros ATP, destruyendo la torre y ocasionando la ruptura total de comunicaciones del proyecto Nexus, no sin antes capturar transmisiones de suma importancia antes del colapso de la interfaz. Las transmisiones interceptadas reportan el despliegue de nuevas unidades, denominadas como G03LMMK1, para resguardar y entrenar un nuevo personal reclutado, y así reponer la seguridad militar del proyecto. Es en esta parte en donde los protagonistas enfrentan por primera vez a las nuevas unidades conocidas como los G03LM, derrotándolos y una vez más vulnerabilizando la seguridad del proyecto Nexus.
Mientras tanto, en un intento desesperado de reponer bajas, el proyecto intercepta un pequeño bar cerca de sus instalaciones principales, usándolo como un depósito de armamento de alto nivel, en el cual se encontraban los generales más importantes del proyecto, que toman alusión a cada uno de los desarrolladores del juego, y aparte una de las últimas reservas militares del proyecto. Antes de entrar a la fortaleza principal del proyecto Nexus, la cual estaba resguardada, según intercepción de la información, por un experimento bastante siniestro y bastante peligroso. Los protagonistas se encuentran en la sede principal del bar, a la unidad conocida como G03LMMK2, que era una variación del G03LM, pero con una armadura mucho más resistente y un armamento mucho más sofisticado, a tal grado, que casi ocasiona el colapso de los protagonistas, pero aún así, logran a rastros vencer al G03LMMK2, para a continuación dirigirse al corazón del proyecto Nexus y acabar de una vez por todas con él. A pesar de haber diezmado casi todo el programa, aún es un gran misterio las cosas que se encontraban dentro del establecimiento final, cuya estructura se componía por un subedificio construido en un barranco, conformado por 4 subpisos hasta la base. Al llegar al final, encuentran por fin a la unidad más fuerte creada por el proyecto Nexus, denominada como Mag Agente N, nombre que toma como abreviación la N de Nexus, que aunque no tuviese armas de gran potencia, era prácticamente indestructible e invencible, al cual se le suman al combate ingenieros y agentes altamente armados, ambientando el último escenario que dependería si el programa del proyecto Nexus culminaría para siempre, o acabaría con su amenaza a últimas y se repondría tecnológica y militarmente con el tiempo. Pero al ser bastante el daño infringido en N, este logra ser derribado y dando sus últimos esfuerzos para combatir hasta el final. Tan pronto como N es derrotado, algunas unidades restantes optan por escapar, mientras que las demás eran asesinadas por los protagonistas, y de esta manera, el proyecto Nexus deja de existir para siempre.